Dios les bendiga a todos. Es una gran bendición, un placer estar aquí con ustedes nuevamente, dispuesto a compartir la poderosa palabra de Dios que nos enriquece y nos ayuda a crecer espiritualmente en los caminos del Señor. Para hoy les traigo un tema muy importante, por demás decirlo, porque todo lo que concierne a las Escrituras es de gran bendición. Pero como estamos atravesando por un periodo en el cual mucha gente está angustiada, mucha gente está enfrascada de pronto en la mala situación que está atravesando, otros están preocupados por lo que se nos viene encima, porque se prevé que después de este acuartelamiento o esta cuarentena, se viene un momento de recesión económica que va a afectar a muchos en sus empleos y en sus negocios. Vale recalcar que hay empresas que ya están cerrando, a otras se están dando por quebradas, algunas tal vez aprovechando la situación para ahorrarse la liquidación de muchas personas y sacar beneficios de los gobiernos. Pero de una u otra forma, sé que la situación no es fácil y preocupa en realidad porque algunos ministros que yo considero muy sensatos ya comienzan a publicar en las redes sociales conceptos humanos sobre el coronavirus o COVID-19, diciendo que es una mentira, que es una falsedad. Y yo sé que de pronto la situación no está bien para esos hermanos, pero sea una conspiración de Bill Gates o sea algo que estén tramando los hombres más ricos del mundo para coartar nuestras libertades, para someternos a sus pretensiones, sea lo que sea, el COVID-19 es una realidad, es una enfermedad muy contagiosa que no se puede comparar con las muertes por abortos, por fumar cigarrillo, por el cáncer, porque hay ese tipo de comparaciones que no me parecen muy sensatas, porque en realidad el cáncer no es contagioso. Fumar, los fumadores, que las personas que mueren por fumar, en realidad pues no se contagian los demás. Si absorben el humo que está muy cerca permanentemente, de pronto le puede hacer daño, pero el alcoholismo, las personas que mueren por alcohol, por el consumo excesivo de alcohol, tampoco pueden contagiar a nadie, pero no así el COVID-19, que es una enfermedad que es bastante contagiosa y aunque no es la más letal de todas las enfermedades, pues hay que tener mucho cuidado y mucho más cuando hay aglomeración de personas en sitios cerrados. Entonces, para entrar en materia, como yo sé que la situación no es fácil y que hay muchos que están angustiados, muchos que están desesperados por esta situación, recurren a hacer votos y pactos con el Señor. Entonces vamos a ver hoy una diferencia o diferencias entre pacto y voto según la Biblia. Diferencias entre pacto y voto según la Biblia. Y lo vamos a estar viendo en su forma original hebrea y griega, no en castellano. Porque en castellano tiene un sentido diferente. Y cuando usted me escucha hablar de la parte hebrea y griega y aramea, es porque ese es el idioma en que se escribió la sagrada palabra de Dios en su forma original. Les quiero poner un ejemplo. Si yo estoy en México, por ejemplo, y alguien se va, una mujer o alguien se va a referir a mí y puede decir, Elías está guapo. Cuando dicen Elías está guapo, se están refiriendo a mi belleza física. Es decir, Elías está hermoso. Pero si se viene aquí a Cartagena, por ejemplo, y me da risa, no porque yo no sea guapo, sino porque se viene aquí a Cartagena y en todo su entorno, no tanto en Cartagena, porque para decirle a una persona aquí que está hermosa, no utilizan guapo. Pero si usted se va a lo que es la parte de la sabana de Bolívar y en los pueblos aledaños aquí a Cartagena, la palabra guapo adquiere otra connotación. Por ejemplo, si alguien va a decir, Elías está guapo,
acá en Bolívar, se está refiriendo a que yo estoy enojado. Ya cambia de sentido la palabra. Fíjese, entonces, si yo le estoy hablando solamente a los mexicanos van a entender fácilmente que yo soy hermoso cuando digo que estoy guapo. Pero si estoy acá en Cartagena y en la costa atlántica, en todo lo que refiere a la sabana de Bolívar, si dicen que Elías está guapo, ellos entienden perfectamente que es que estoy enojado. Entonces, ¿cómo cambia de sentido la frase de un país a otro? Entonces, como estamos hablando que la Biblia fue escrita en hebreo primordialmente, en arameo y en griego, y el Antiguo Testamento fue escrito más que todo en hebreo y en arameo, entonces vamos a estar viendo lo que significan esas frases en su idioma original. Y para eso voy a utilizar el diccionario Vine, porque se requiere, todo estudioso de la palabra cuando va a predicar, va a enseñar, tiene que buscar el significado de las palabras. No espere que Dios se lo revele, porque eso nos toca a nosotros realizar un estudio concienzudo de la palabra para que el Señor pueda utilizarnos poderosamente en la enseñanza. Entonces, diferencias entre pacto y voto según la Biblia. La palabra pacto viene del hebreo berit, con el número Strong H1285. Así lo encuentra usted en el diccionario Vine. Y pacto dice que es un acuerdo o alianza entre dos o más partes que obliga a ambas a cumplir una serie de condiciones. Es una condición que se debe cumplir en virtud de un acuerdo. O sea, un pacto es un acuerdo mutuo entre una, dos y más personas, en representación ya sea de naciones o instituciones, para realizar un acuerdo. Entonces, no así en el hebreo berit. Dice que era un acuerdo o alianza, convenio, confederación entre Dios y los hombres o entre hombres. Es decir, la palabra pacto en el hebreo berit significa un pacto que se concertaba entre un poderoso y un rey vasallo. En la antigüedad era muy común que los reyes que tenían gran poder, con un ejército poderoso, tuviesen bajo su mando a reyes vasallos, con los cuales en ciertas épocas realizaban pactos de no agresión y pactos para llevar una convivencia. Y en ese tipo de pactos, el rey más poderoso era quien ponía las condiciones en los pactos. Por ejemplo, como en la actualidad, Estados Unidos, siendo la nación más poderosa del mundo, cuando iba a concertar un pacto o el acuerdo de libre comercio con Colombia, Estados Unidos era la que le hacía los requerimientos a Colombia si quería entrar en esa alianza con ellos. Y si usted lee ahí en internet la serie de requisitos que Estados Unidos le impuso a Colombia a fin de firmar dicho acuerdo, se va a dar cuenta que así también sucedía en la antigüedad. Cuando una nación, al mando de un rey bien poderoso, iba a hacer un acuerdo con otras naciones más pequeñas, era ese rey quien ponía o establecía las condiciones. Por eso, la alianza, los pactos de Dios con el hombre, siempre las condiciones las colocaba Dios. Y para eso hay 7 pactos que, según los entendidos, Dios realizó con la humanidad. Vamos a estar viéndolo. Dicen que el primero fue el pacto edénico realizado en el huerto del Edén de Dios con los hombres. Luego, el pacto adámico realizado
entre Dios y Adán después de pecar. Luego le sigue el pacto de Dios con Noé. Fíjese que siempre utilizo Dios con, no digo de Noé con, sino Dios con. El otro pacto es el pacto abrahámico realizado entre Dios y Abraham. Luego viene el pacto mosaico establecido entre Dios y el pueblo de Israel en el monte Sinaí a través de la ley promulgada y escrita por Moisés como mediador. Y el pacto davídico, que fue un pacto incondicional entre Dios y David. En todos esos pactos tienen la característica que eran pactos condicionales, es decir, el hombre obedecía y se hacía partícipe de las bendiciones de Dios. En el pacto davídico, Dios le hace una promesa a David sin imponerle ninguna condición, especialmente a David, pero sí a sus hijos, que le dice que si sus hijos se mantienen en ese pacto, él permitiría que sus reinados fueran prósperos, pero si se apartaban, los iba a corregir con vara de hombres. Entonces, teniendo ya este conocimiento sobre lo que era un pacto, podemos mirar si son bíblicos los pactos o alianzas o convenios, acuerdos, confederaciones que hacen en la actualidad muchos con Dios. Hay una cadena de televisión cristiana, entre comillas, para los que no están viendo el video, sino que lo están escuchando, porque cuando yo hago la señal acá, de pronto el que me esté oyendo dice, uy, Elías está hablando a favor de Enlace. No. Enlace es una cadena de televisiva cristiana, entre comillas, que empezó bien, pero con el tiempo se ha convertido en cueva de ladrones. Se ha convertido en un lugar donde los falsos maestros, los falsos apóstoles, se valen de ese medio para sacar dinero, para sacar provecho a las personas. Y los incautos que no conocen las escrituras, ni tampoco les interesa conocerlas, se mantienen participando de las maratónicas que realizan cada determinado tiempo para saquear a las personas y llenar sus cuentas bancarias. Enlace le dice a las personas que deben realizar pactos. Pacta con Dios. Ya les dije que en la Biblia, el hombre, según la Biblia, el hombre no puede pactar con Dios porque tú no puedes obligar a Dios a cumplir un acuerdo que tú eres como persona menor que Dios, obligarlo a que Él cumpla tus pretensiones. Si tú quieres ser bendecido, si tú quieres hacerte partícipe de las bendiciones dadas por Dios a través de sus 7 pactos, solamente tienes en primera instancia que convertirte al Señor Jesucristo como primera medida, ser cristiano, y luego comenzar a caminar bajo los estatutos de Dios, bajo los parámetros bíblicos establecidos en la palabra, para que Él pueda bendecir tu hogar, para que Él pueda bendecir tu negocio y para que todo lo que toque en tus manos sea prosperado, como dice la poderosa palabra de Dios. Entonces, es un desatino que personas estén realizando pactos con Dios, porque lo están comparando con Baal Berit
Baal-Berit, con doble A, Baal-Berit. La palabra Baal significa en el idioma hebreo señor, marido, mi dueño. Entonces la palabra Baal es la misma frase que en hebreo significa Adonai, señor. Entonces, vale recalcar que en la antigüedad los israelitas, no digo que los judíos, porque fue todo el pueblo de Israel. Cuando yo digo israelita, me estoy refiriendo a las 12 tribus. Cuando digo judío, me estoy refiriendo a las dos tribus, la tribu de Judá y a la tribu de Benjamín. Por eso no es correcto decir los judíos, sino los israelitas adoraron a los Baales. Y los Baales eran dioses paganos que se encontraban en toda la tierra de Canaán luego que ellos la conquistaron. Cuando ellos entran a esa tierra, comenzaron a adorar a los dioses paganos que adoraban las naciones que Dios les había ordenado a ellos expulsarlas de esos territorios. Entonces, en el libro de Jueces, vamos a Jueces, para que ustedes vean la connotación de esto. Jueces, capítulo 8, versículo 33. Dice, pero aconteció, Jueces 8:33, pero aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse, yendo tras los Baales, y escogieron por Dios a Baal-Berit. La palabra Berit en el hebreo significa pacto. Entonces, cuando la palabra aquí dice que es Baal-Berit, está refiriéndose a un dios pagano que lo llamaban el dios de los pactos, Dios de pactos. Hay una canción muy popular del cantante cristiano, entre comillas, Marcos Witt, que se llama Dios de pactos. De pronto él se la está cantando al Señor, pero ese era un título que se le otorgaba a un dios pagano adorado por los israelitas en la antigüedad, Baal-Berit, Dios de pactos. Jueces 9:4, vamos a mirarlo también. Jueces 9:4 dice aquí, y hablaron por él los hermanos, 9:3 primero, los hermanos de su madre en oídos de todos los de Siquén, todas estas palabras, y el corazón de ellos se inclinó a favor de Abimelech, porque decían, nuestro hermano es. Y le dieron 70 siclos de plata del templo de Baal-Berit, con los cuales Abimelech alquiló hombres ociosos y vagabundos que le siguieron. Fíjense, Abimelech, que también, entre otras cosas, no tenía un comportamiento muy apropiado, dice que recibió unos 70 siclos de plata del templo de Baal-Berit, del dios de los pactos. Es decir, era muy común en la antigüedad que personas hicieran pactos con las deidades o ídolos paganos en los cuales habitaban, buscando el favor de ellos. De pronto, cuando sembraban y veían que no llovía, hacían pacto con el dios, porque algunos de esos Baal significaban el señor del trueno, el señor de las lluvias. Siempre a la palabra Baal le anexaban otro nombre y quería decir eso. Ahora vamos a mirarlo aquí también, porque ellos hacían pacto con esos dioses buscando adquirir o sacar provecho de la situación, y muchas veces podemos deducir ahora en la actualidad que era el mismo diablo que les concedía las peticiones para mantenerlos atados a ese tipo de cosas. Es así también como en la actualidad algunos que no son cristianos le hacen una manda o un pacto
o un voto, que como vamos a estar viendo más adelante, a San Gregorio, y San Gregorio le otorga la petición. Si tiene un dolor en la pierna, le sana la pierna, pero más adelante le sale un dolor en el brazo, también le sana el brazo, y así lo mantiene atado toda la vida San Gregorio, entre comillas, que entre otras cosas era un médico que murió borracho, y hoy en día lo quieren canonizar. La Iglesia Católica ya están haciendo planes para canonizar a Gregorio Hernández como un santo, pero fue una persona que murió en estado de embriaguez, borracho, y la Biblia es clara cuando dice que los borrachos no entrarán al reino de los cielos. Entonces, esos vales eran muy comunes, como también ahora usted puede mirar cuando usted sale en muchas partes de Colombia, en los países latinoamericanos es donde más se ve esto. Dice San Juan, el municipio de San Juan, San Jacinto, el Carmen de Bolívar, San Isidro, San Cayetano, San Joaquín, y así sucesivamente. Hay una cantidad de ídolos que los pueblos de aquí de Colombia llevan sus nombres. Chiquinquirá, la Virgen de Chiquinquirá ya tiene un municipio, todo así. En Colombia la mayoría de los pueblos tienen nombre de esos santos y le hacen fiestas en honor a esos dioses, falsos dioses, ídolos, muñecos, que llevan a la gente de la idolatría, y cada año le hacen fiestas patronales en las cuales hay corralejas, y hay muchos cristianos que usted los ve muy orondos para ciertas fechas en las cuales se celebran esas fiestas. Se van para el pueblo a celebrar las fiestas en honor ya sea a San Roque, como en el municipio de Mates, como a San Juan, en el municipio de San Juan Nepomuceno, mi tierra, y así sucesivamente se van para esas poblaciones a celebrar las fiestas patronales en honor a esos dioses falsos. Entonces, aquí en la Biblia aparece, por ejemplo, Baal Peor en número 25:5, Baal-Berit en Jueces 8:33, como ya lo dije, Baal-Zebut en Segundo de Reyes, capítulo 1, versos de 2 a 16, que era un dios, el dios de Crón, Baal-Zephón, número 33:7, y Baal-Hermón, Jueces 3:3. Siempre va a encontrar usted la palabra Baal, o el Dios de, o el Señor de. En ese caso estábamos hablando aquí ahorita del Señor de los pactos, Baal-Berit. Entonces podemos ver y dejamos claro que el hombre no puede pactar con Dios, porque siempre las condiciones las impone el más poderoso, y en este caso nosotros como menores no podemos ponerle condiciones a Dios u obligar a Dios que cumpla nuestras pretensiones. Es un pecado establecer pacto con Dios siempre y cuando no sea el entrar en los pactos realizados. Yo estuve viendo aquí, porque no quiero que se alargue mucho la cuestión, pero usted puede mirar detalladamente, aquí tengo bastante información, que si se podían hacer pactos entre iguales. Por ejemplo, el pacto entre David y Jonatán fue un pacto que hicieron de protección mutua, que comprometía a David y a sus descendientes a perpetuidad. Es decir, el pacto entre ellos le permitía a ellos cuidarse el uno del otro por siempre. También Acab, cuando derrotó a los sirios, hizo pacto con Ben-Hadad y le dejó ir. En Segundo de Reyes, en Primera de Reyes, capítulo 20, versículo 34. El rey de Babilonia también, a uno de la descendencia real, le hizo un pacto con Sedequías para dejarlo como rey en Israel cuando se llevó cautivo a la mayoría de la nación de Israel. Las monarquías, por ejemplo, era una alianza entre el rey y los ancianos o los más poderosos de la nación. En ese caso, cuando David quedó rey, dice que fueron los ancianos y lo reconocieron como el escogido de Dios. Y lo ungieron también, hicieron una fiesta celebrando que iba a ser el rey de ellos.
siempre era así. En la gran mayoría de los casos, tiene que ver con los pactos o alianzas de Dios con los hombres, como en el caso citado en Génesis 6:18, donde Dios hizo pacto con Noé. Era Dios quien tomaba la determinación de realizar dicho pacto. Es tremendo ver cómo la palabra de Dios nos enseña muchas cosas que nos van a hacer de gran bendición. Vamos a buscar aquí la parte más importante. Todos los verbos aclaran que en todos los casos la iniciativa es de Dios, es quien establece y cumple los pactos, para dejar claro. Entonces dejamos por sentado que el hombre no puede pactar con Dios. Se veían muchos pactos, por ejemplo, cuando el rey Ezequías, en un determinado momento, Ezequías dijo, voy a hacer pacto con Dios. Cuando Ezequías dijo eso, Ezequías no estaba estableciendo un pacto entre él y Dios. Ezequías estaba entrando en pacto, o sea, estaba asentando los convenios, los preceptos establecidos en las Escrituras, y comenzó a hacer una serie de modificaciones, pero todo en base a la palabra de Dios. O sea, cuando tú dices voy a hacer pacto con Dios, quiere decir que tú estás apartado de Dios, entras a las promesas de Dios a través de Jesucristo, y automáticamente cuando tú reconoces al Señor Jesucristo como el Mesías, el enviado de Dios, como tu Salvador, automáticamente entras en pacto con Dios, en lo que se llama el nuevo pacto, que está en Jeremías 31. Ahí pueden mirar el nuevo pacto establecido por Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Deuteronomio capítulo 29, vamos a estar mirándolo. Deuteronomio capítulo 29. Vamos a mirarlo. Versículo 12 dice, para que entres en el pacto de Jehová tu Dios y en su juramento que Jehová tu Dios te concierta hoy. Pero aquí antes de eso, en el contexto, está hablando, le está diciendo que ellos tenían que acatar todo lo establecido, todo lo hablado en el monte Sinaí a la generación que ya había perecido en el desierto. Y aquí Moisés le está hablando a la nueva generación que va a entrar a la tierra de Canaán, y le está recordando los convenios o el pacto establecido en el monte Sinaí, de los cuales ya muchos de ellos no tenían conocimiento. Y aquí Dios le dice que tenían que cumplir todo eso para que pudieran entrar en pacto con el Señor. Entonces quedamos claros, el hombre no puede pactar con Dios. Hacer dichos pactos es dejarte engañar, dejarte sacar el dinero por los falsos predicadores de algunas mega iglesias y de la cadena televisiva Enlace, que no es en su mayoría. Ahí va gente con unas doctrinas bien raras, y hay muchos cristianos que en momentos de angustia comienzan a pactar con Dios, y muchos de ellos han adquirido beneficios, y la frase que usted les escucha decir es, a mí no me importa si se puede hacer o no, lo importante fue que Dios me dio, Dios entre comillas me dio lo que yo le pedí. Entonces, ¿por qué lo hacen? Por desconocimiento bíblico, porque ellos piensan que pueden obligar a Dios a que les otorgue los deseos de su corazón. Entonces, no porque algo funcione es bíblico. Y hay cosas que funcionan, pero no son bíblicas y no debemos practicarlas. Y una de esas cosas son los pactos que son realizados, al igual que los votos, como los vamos a ver ahora a continuación, los hacen en momentos de angustia, en momentos de aflicción. Y por eso hay muchos ahora mismo que en medio de la pandemia le están haciendo pacto con Dios y le están diciendo, Dios, si tú haces esto, yo te prometo que yo hago aquello. Entonces sellan el pacto con una cantidad de dinero, y otros hasta van al altar
y tiran billetes en el altar. En otras ocasiones vemos predicadores que colocan el bolsillo para que las personas que están sentadas se levanten, le metan billetes en el bolsillo y pacten por la palabra que les está predicando. Que entre otras cosas no son ni palabras, son versículos fuera de contexto que usan para sacarle el dinero a la gente. Entonces, es una aberración, una herejía pretender que Dios está obligado a cumplir con los famosos pactos que muchos, a través de engaño, hacen que la gente realice usando versículos, como les dije, fuera de contexto, para hacerlos pactar supuestamente con Dios. Entonces, mi amado amigo, cuídate, porque cuando haces eso, tal vez estés pactando es con Baal Berit, el Dios de los pactos, que no es para nada el Dios de la Biblia al cual nosotros seguimos a través de nuestro Señor Jesucristo. Como les venía diciendo, el hombre no puede hacer pactos con Dios. Dios hizo pacto con el hombre y ahora mismo lo que estamos viendo son herejías que pretenden hacer creer al hombre que puede obligar a Dios que cumpla sus pretensiones. Todo esto usted lo puede corroborar en el segundo libro de Crónicas, capítulo 29, verso 10, cuando Ezequías hace pacto con Dios, pero es para cumplir lo que ya estaba establecido. Deuteronomio 29, del 9 al 15. Jeremías 50, versículo 5, son textos que usted puede consultar y leerlos y empaparse más del tema para que usted vea lo que es hacer pacto con Dios. Vamos a hablar ahora del voto. El voto viene del hebreo nadar, con el número Strong 5087, que es una promesa voluntaria realizada a Dios. En el mundo antiguo pagano, el término hacía referencia a sacrificios humanos. Recuerden que minutos atrás les hablé de votos o mandas. Eran como promesas que le hacen la gente que no conoce de Dios, le hace una manda, es una promesa voluntaria que alguien le hace a determinado ídolo o lo que él piensa que es un Dios. Ejemplo, yo tenía un primo que era hijo de un tío mío. El tío mío, como él estuvo enfermo, le hizo una manda a la Virgen del Carmen que no le iba a cortar el cabello hasta que le creciera por acá sobre las nalgas o sobre el derrier, para ser más culto. Entonces, Roger, como cuando uno iba a ver, Roger con su moñón, y nosotros no comprendíamos, nosotros estábamos niños, todos estábamos el mismo grande de él, y decíamos, oye, ¿tú por qué pareces mujer con ese pelo? Y a él no le gustaba, pero decía, no me lo puedo cortar porque es una manda que mi papá le hizo a la Virgen del Carmen. Cuando ya Roger creció, tenía como 17 años, le cortaron la moña de pelo y se la llevaron a la Virgen del Carmen o al Divino Niño. Pienso que fue alguno de los dos, se le hicieron. Pero fue una manda. Hay personas que le hacen mandas a Gregorio Hernández, le hacen mandas al Divino Niño, le hacen mandas a San Antonio. A San Antonio es una deidad falsa a las cuales se le otorgan poderes para conseguir a los que están quedados, que están solteros o que los dejó el tren, le hacen mandas para conseguir pareja. Entonces San Antonio, hasta canción le tienen. Ay, San Antonio bendito, dame un amor bien bonito. Entonces San Antonio, a algunos le otorgan ese poder para conseguir pareja, pero es falso. Pero ellos creen que eso es verdad y le hacen mandas, le hacen promesas que si le consigue una pareja, le van a prender un mechón cada cierta época del año y lo hacen. Hay gente que ha realizado mandas o votos a la Virgen del Carmen de caminar la procesión a pie por todo el pueblo.
a pie descalzo. Y usted va a ver en la procesión y ve a la gente caminando en plena procesión, sin calzado, pisando piedras, vidrios, hasta se cortan porque son mandas que están realizando. Otros, en cambio, le realizan mandas en Malambo, Atlántico, se ve mucho eso, de flagelación, se flagelan, se laceran el cuerpo en una manda que le hicieron, que si le cumplía una promesa que le hicieron, van y se latigan, se sacan sangre, se hacen cortaduras en el cuerpo para pagar la manda. Dios no requiere que tú hagas manda, que tú llegues a esos extremos de hacerte daño, porque el sacrificio que Él necesitaba ya lo hizo Cristo en la cruz del Calvario, y fue azotado, fue molido a golpes, y por sus llagas fuimos nosotros sanados o curados, como dice la palabra de Dios. Entonces, en el hebreo, nadar, un voto es una promesa voluntaria en la cual una persona se compromete delante de Dios a cumplir con lo prometido. Es una promesa unilateral. Es decir, Dios no te está obligando a que tú la hagas, pero si la haces, requiere un carácter obligatorio, y eso lo vamos a estar viendo en la palabra de Dios. Nadar aparece 31 veces en el Antiguo Testamento. Tanto hombres como mujeres podían hacer votos. Según Números 30, del 1 al 16, están hasta reglamentados los votos en la palabra de Dios. Es decir, las mujeres hacían votos, pero si la mujer era casada y ella hacía un voto y su marido no sabía, y después su marido se percataba de que ella había hecho un voto, el marido o el padre, si era virgen y vivía en casa y estaba bajo autoridad de otra persona, podían anular dicho voto. No así si era casada y ella pronunciaba una promesa delante de Dios y su marido escuchaba y no decía nada, automáticamente quedaba estipulada que ella tenía que cumplir con dicha promesa. Vamos a ver, por ejemplo, el caso de Ana. Vamos al libro de Primera de Samuel. Primer libro de Samuel. Ana. Dice que Ana versículo 9 en adelante dice: y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: no, señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Fíjense que Ana hizo una promesa bajo una circunstancia de amargura, atribulada, pero no por eso quedaba exenta de cumplir lo que estaba prometiendo. Y de hecho lo cumplió, porque dice que hasta que cuando fue destetado el niño, lo llevó al templo y le dijo a Elí: esta fue la promesa que yo hice y usted me dijo que se cumpliera, se cumplió, y aquí estoy cumpliendo mi parte con Dios, dando a Samuel, a Dios, a Elí, para que Samuel fuera el ayudante de él en el templo.
Y efectivamente Samuel llegó a ser uno de los jueces más reconocidos de Israel. Entonces, el hecho de que estés angustiado, de que estés preocupado, de que estés endeudado y que tengas una angustia total, y en un momento de eso hagas una promesa a Dios, si no la cumples, quedas atado, quedas ligado, porque eso significa también en el hebreo, quedar ligado en el acádico, con grilletes, y siempre vas a estar mal porque prometes algo a Dios que no eres capaz de cumplir. Génesis 28:20 es la primera vez que aparece la palabra voto. Génesis 28, vamos a ver, vamos a estar leyendo Biblia para que ustedes vean que lo que estoy hablando es palabra de Dios. Génesis 28:20 dice, e hizo Jacob voto, diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Este es un texto bíblico que utilizan mucho para recoger ofrendas, para recoger diezmos, pero ellos no dicen que fue un voto, dicen que fue un pacto. Entonces no es un pacto lo que hizo Jacob. Jacob hizo un voto que es muy diferente al pacto. Recuerden que los pactos lo establecía Dios con el hombre, y en este caso es el hombre quien le hace una promesa a Dios. Y dice que Jacob cumplió esa promesa 20 años después, cuando ya regresó nuevamente a esa tierra, porque él estuvo 20 años por Harán, trabajándole a Labán por sus esposas, y luego regresó y cumplió su promesa, se supone, porque Dios le recordó a él que debía cumplir. En el capítulo 20, Génesis 20, versículo 31, Génesis 28:20 y en Génesis 31:13, Dios le recuerda a Jacob que debía cumplir con lo prometido a través de un voto. Entonces, no se confunda, el voto es diferente al pacto porque sus consecuencias son diferentes. En el pacto, si tú no cumples el pacto entre Dios y ti, te va a ir mal porque eres desobediente. En este caso también, si tú le prometes algo a Dios, vamos a estar viéndolo aquí en Eclesiastés 5. Vamos a Eclesiastés 5. Eclesiastés, capítulo 5, versículos del 1 al 7. Vamos a estar leyéndolo. Vamos a leer rapidito, pero leámoslo. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras, la voz del necio. Cuando a Dios haces promesa, o sea, pacto, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Y hay que frenémonos en ese versículo. O sea, si tú estás en un momento de angustia, estás en un momento de adversidad, en un momento en el cual no ves salida por ninguna parte, no te pongas a prometerle a Dios cosas que no vas a cumplir. He visto promesas a Dios de decir, Dios mío, si tú sanas a tal persona, Padre, te voy a servir. Y viene Dios, lo sana y no le sirves nada. No, eras ujier y ya dejas de ser ujier porque no tienes tiempo. Y eso se da mucho a las personas desempleadas. Las personas que están sin empleo comienzan a prometerle a Dios que si Dios les da un empleo, van a ser puntual con el diezmo. Si Dios les da un empleo, van a dar ofrenda. Si Dios le da un empleo, va a sacar un mercadito mensual para dárselo a los pobres. Y no cumple nada. Y con el tiempo dice, no, es que la plata no me alcanza. Y entonces se le convierte en una atadura. Y Dios esperando que cumpla su promesa. Y comienza entonces a reprender al diablo y todo. Y es porque no le está cumpliendo a Dios una promesa que le hizo. Porque Dios no te está obligando. Pero si sale de tu boca, dice aquí, es mejor que no prometas. Y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia.
¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Y en otra parte dice que Dios convertiría en maldición las bendiciones que les había dado. ¿Por qué? Porque hacen promesas y no le cumplen a Dios. Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras. Mas tú teme a Dios. Tú yaré a Dios. Tienes que tener temor a Dios, de andar haciéndole promesas que no vas a cumplir y que se te van a convertir en una atadura. Amigo, con Dios las cosas son serias. Con Dios no se juega. No trates a Dios como uno más de tus amigotes o un dios de los dioses paganos que acostumbrabas a rendirle honor, a venerar cuando estabas en el mundo. No lo compares con la Virgen del Carmen, porque aún la Virgen del Carmen, los demonios se meten detrás de ese ídolo y te reclaman lo que le has prometido. Fui testigo de un caso. Mi difunto padre, estoy hablando del año 78, 79, cuando mi papá murió. Mi papá le había dado trombosis, él estaba enfermo en una cama y en medio de la ignorancia de mi madre y de mi padre, le hicieron una promesa a Gregorio Hernández. Gregorio Hernández se le presentaba en forma de un bulto blanco a mi padre. Mi papá lo veía porque él decía, ya está parado un señor con un maletín. Y le ponían toda la noche un vaso con agua y una sábana blanca porque él venía supuestamente a operar a mi papá. Pero a mi padre le daba terror cuando veía eso y una vez hasta lo pateó. Le dio una patada al demonio, porque era un demonio, no era Gregorio Hernández, sino un demonio, porque Gregorio Hernández está muerto y los muertos no tienen participación en todo lo que se hace debajo del sol, como lo dice el libro de Eclesiastés. Para terminar ese asunto, nunca mi papá permitió que lo tocara, porque cada vez que se le aparecía, gritaba de terror al verlo. Era un demonio que se presentaba y así, por la promesa que le hicieron, él venía a reclamar lo que le habían prometido. ¿Qué le prometieron? Que si se sanaba, él le iba a cumplir. No sé qué manda, pero total era que el ídolo, el muñeco, el demonio se le presentaba a mi padre cada vez por las noches. Entre 6 y 7 de la noche se le aparecía y él lo veía y gritaba lleno de terror. Él venía a reclamar la promesa que mi padre y mi madre le habían hecho, y así se han visto infinidad de casos donde una persona en medio de su ignorancia le ha hecho mandas a un muñeco, a un ídolo, llámese Virgen del Carmen, llámese Divino Niño, llámese Gregorio Hernández, llámese San Antonio, el que sea, le ha prometido cosas y ellos con el tiempo reclaman. Entonces la persona comienza a irle mal y hay personas que llegan al cristianismo, no se han convertido de verdad al Señor y todavía le salen esos demonios. He visto casos de cristianos que han llegado a los pies de Cristo y en su casa ven espantos, ven muñecos, ven personas que se le acuestan en la cama, gente caminando por la casa, pero son producto de pactos o de mandas o de votos que han hecho en la antigüedad. Y tienen que romper con esa malicia del diablo, porque ya tú no le perteneces al mundo, tú perteneces a Cristo. Y eso se rompe solamente rindiéndote totalmente a los pies de Cristo. Porque todo el que está en Cristo nueva criatura es, y toda maldición queda anulada. Dice la palabra que con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y toda maldición de la antigüedad, tú no necesitas hacer pactos, hacer votos ni nada para romper esas maldiciones. Solamente que te rindas a los pies del Señor, dejes que el Señor derrame de su amor en tu corazón a través del Espíritu Santo, y así de esa manera viene la bendición de Dios. Toda maldición que pese sobre tu vida, cuando llegas a Cristo, se rompe automáticamente. Y hay cosas que tú le diste derecho legal al diablo, y por eso es que el diablo reclama lo suyo. Es decir, cuando tú guardas cosas del pasado, guardas un mechón de pelo de una manda que le hiciste a X o Y demonio,
Claro está, si tú tienes hiciste ese tipo de pactos, demandas, y todavía conservas algo de ellos, ellos van a venir a reclamarlo. Así, ten mucho cuidado con lo que guardas en tu casa, porque hay cosas que guardas en tu casa que son anatemas y te traen ataduras, las cuales el diablo va a estar reclamando siempre. Hechos 18, 18 y 21, 23 habla que el apóstol Pablo pagaba un voto. Pero el voto que pagaba el apóstol Pablo era una promesa. Como era un judío, había hecho una promesa en el judaísmo y la estaba cumpliendo. No quiere decir que tú vas a hacer voto de nazareo, tú vas a hacer ciertos tipos de votos que ya no se pueden practicar, porque ya estamos en los pies de Cristo, y en Cristo Jesús ya todas esas cosas eran sombras para llevarnos a los pies de Cristo. El voto tiene dos formas básicas, incondicional y condicional, pero como ya les dije, el voto incondicional es un juramento mediante el cual la persona se compromete sin esperar recompensa alguna. Y el voto condicional generalmente contiene la cláusula previa detallando las condiciones necesarias para su cumplimiento. O sea, como que hizo Jacob a Dios. Dice que si Dios lo llevaba a cierta parte y lo traía bien, él iba a servir, él iba a ser fiel con todo lo estipulado en las Escrituras. Entonces, ya vimos también, dejamos claro que lo que hizo Jacob fue un voto y no un pacto. Los votos por lo general se hacían y se hacen en situaciones muy serias, como en el caso de Jacob, como en Jueces, cuando Jefté con F, dice que iba por una batalla y le prometió, hizo voto a Dios que si le daba la victoria cuando regresara, al que saliera a saludarlo, él se lo iba a sacrificar a Dios. Dios no nos está pidiendo sacrificios humanos, pero como él había lanzado esa promesa, la cumplió. No puedo decir que Dios la recibió con agrado, sino que él sabía que era obligación cumplirle a Dios lo que le había prometido. Números 21 del 1 al 3. También hay un voto allí. Primera de Samuel 1 al 11. Ana haciéndole la promesa de entregar a Samuel al servicio de Dios. Y el Salmo 66, versículos 13 y 14. Miren lo que dice aquí. Salmo 66, versículos 13 y 14 dice: entraré en tu casa con holocaustos, te pagaré mis votos que pronunciaron mis labios y habló mi boca cuando estaba angustiado. Si estás angustiado, si estás desesperado, ten cuidado lo que prometas a Dios. No le hagas promesas que no vayas a cumplir, porque se te convierten en ataduras. El mismo Señor Jesucristo dijo: no juréis ni por el cielo ni por la tierra. O sea, no, un juramento. ¿Qué es un juramento? Una promesa. Te lo juro por mi mamá, que ahora que salga te doy una limpia. Cuando el pelado se porta mal o el niño se porta mal. Pelado, como decimos en Colombia. Niño, como dicen la alta sociedad. Se portó mal y la mamá o el papá jura, hace un juramento: te lo juro por la memoria de mi madre, que ahora que entres te pego. Y a la media hora se le pasó la rabia y hizo un juramento en vano. La Biblia dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Y hay mucha gente que dice: te lo juro por Dios. Te lo juro por Dios, esto y aquello. O sea, como para darle más, acentuar más el valor de la promesa. O para que le crean más. Por Dios. O sea, nosotros como cristianos no debemos usar el nombre de Dios en vano. Eso de estar jurando por Dios no es bueno, no es bíblico y es pecado. Ten cuidado en utilizar el nombre de Dios, porque Dios no va a tener por inocente al que use su nombre de manera liviana. Y hay gente que tiene en su vocabulario esa frasecita: te lo juro por Dios esto, por Dios aquello, por Dios lo otro. Y otros más atrevidos: por el Señor Jesucristo, por la sangre de Cristo. O sea, son palabras que debes borrar de tu léxico, porque te traen ataduras y Dios te va a pedir cuenta tarde que temprano por usar su nombre en vano.
Entonces las promesas hechas a Dios, aunque sean en momentos de angustia, tienes que cumplirlas. Y es mejor, como dice Eclesiastés, que no prometas si no vas a cumplir. Ten mucho cuidado con lo que prometes, porque Dios está en los cielos, tú estás en la tierra, y Dios no tendrá por inocente al que use su nombre en vano, que es uno de los mandamientos. En el tiempo de Jesús esta práctica decayó. El Talmud desaprueba el voto y llama pecadores a los que lo practican. O sea, los judíos no practican el hacer votos en la actualidad. O sea, son promesas. Porque tú no puedes prometer algo que mañana de pronto, si cambian las circunstancias, cambia la situación, no vas a poder cumplirla a Dios y se te va a convertir, como te he venido diciendo, en una atadura. Es tremendo. No le prometas a Dios cosas que no le vas a cumplir. No le prometas a Dios cosas que van en contra de la palabra de Dios. Como por ejemplo, he visto casos donde hay alguien dice, las mujeres sobre todo que son muy folclóricas, le prometen a Dios, Dios, si tú permites que Pepito Pérez se separe de su esposa, yo te prometo que me caso con él. Y le voy a ser fiel y me voy a quedar quieta, porque hay mujeres que son desordenadas. Entonces, le prometen a Dios que si el hombre de su sueño, aunque sea casado, Pepito Pérez casado, ella le promete a Dios que si Pepito Pérez se divorcia de su esposa, ella se compromete con él y se va a portar bien. Son promesas que van en contra de la palabra de Dios. Hay otros que dicen, Dios mío, yo te prometo que si yo cojo y compro la lotería o compro el baloto y me lo gano, yo doy una buena ofrenda y regalo el dinero para que compren el templo. Mira, Dios no necesita de la lotería para bendecir a su pueblo. Dios no necesita que tú estés en esa atadura de comprando el baloto, la lotería, para que si te lo ganas, vengas y compres el lote o compres el lugar, los materiales para hacerle el templo a Dios. Esas son platas, dineros que Dios no acepta porque vienen contaminados. Y esos son temas que son muy profundos, pero te lo estoy diciendo por encimita. No te pongas a prometer cosas que van en contra de la palabra de Dios. Así como hacen algunos ladrones, algunos asaltantes, algunos sicarios que van a matar a alguien y entran a la iglesia católica, le prometen a Dios que si logran matar a aquella persona, Dios mío, te prometo que este es el último crimen que voy a cometer. Te lo prometo, Dios. Si me permites matar a esas 5 personas que vienen allí y yo las mato y no me coge la policía, Dios, te prometo que dejo de asesinar. ¿Quién te dijo a ti que Dios va a aceptar ese tipo de promesas? Son promesas que van en contra de la palabra y tienes que tener cuidado que si le vas a prometer algo a Dios que va en contra de las escrituras, mejor abstente de prometerle, porque ese tipo de cosas le hacían los paganos con sus dioses y no puedes comparar a Dios con tus muñecos y tus ídolos paganos que siempre te han tenido en atadura, te han tenido en ligadura para que le sirvas al Dios verdadero, al cual puedes conocer a través de la palabra y puedes servirle de acuerdo a los parámetros que Él estableció aquí en las Sagradas Escrituras para que venga la bendición sobre tu vida, venga la bendición sobre tu hogar y puedas hacer pactos entre hombres y cumplirlo. Porque si dice la Biblia que si un pacto, aún siendo entre hombres, tú no le puedes añadir ni quitar. Los pactos entre hombres sí puedes hacerlo. Si tú prometerle a alguien que tu palabra valga más que un papel. Decirle, yo te prometo, vamos a hacer esto. Si yo hago este negocio, yo te cumplo en esto. Y tienes que cumplirlo porque salió de tu boca y tú eres un hombre. Y anteriormente los hombres de verdad se conocían era porque eran de palabra. Y eso hoy en día es lo que más se ha perdido. Ya la gente no tiene ni palabra. Son mentirosos. Dicen una cosa y son pura carreta. No se les puede creer nada porque todo lo que dicen es mentira. Entonces, mi estimado amigo, mi estimado hermano, si le vas a prometer algo a Dios, prométele, pero que no vayas en contra de la Escritura, que sea para bendición tuya y bendición de los que están a tu lado. Si vas a hacer pacto con Dios, no hagas pacto con Dios porque Dios no permite eso, que tú hagas pacto, porque Él no va a estar obligado a cumplirte algo de lo cual Él no tiene por qué sentir obligación para cumplir tus deseos. Entonces ten mucho cuidado, con Dios no se puede hacer pacto. Tú le puedes hacer votos, promesas a Dios, pero
promesas que no vayan en contra de la palabra de Dios. Así es que déjate de andar haciendo pactos en enlace, haciendo votos en enlace, que esas son cosas que a Dios le desagradan. Entonces, mi amigo, mi hermano, que Dios te bendiga, que Dios te guarde, y envío un saludo especial a todos los seguidores de este canal, a Idanis Julio Bustamante, fiel seguidora, mujer que está atenta a las enseñanzas, que cada vez que escucha la palabra le produce un despertar por conocer más. Saludo a mi esposa Arney Julio Bustamante, a mi hijo Elías Josué Rodríguez, está siempre aquí escuchando las prédicas mías. No se va a ninguna iglesia ahora mismo, pero está oyendo la palabra a viva voz. Saludos a todos aquellos, a Juan García, mi amigo del alma. Dios te bendiga, varón de Dios, y que siempre la palabra de Dios te guíe a donde quiera que vayas, porque sé que eres un hombre temeroso de Dios. A mi hermano Harold, que Dios te guarde, Dios te bendiga, varón de Dios, y que la paz de Dios reine en tu hogar. Saludo especial a la hermana Elena, la esposa de mi hermano Harold, que yo sé que están atentos a la palabra de Dios, y yo sé que este es un tema que es más amplio, pero lo quise llevar de una manera reducida, pero no así carece de importancia. Yo sé que cada frase que dije aquí va a ser de gran bendición para tu vida, y espero que sea de gran bendición para todos aquellos que escuchen este poderoso mensaje. Dios te bendiga, Dios te guarde, y hasta una nueva oportunidad. Shalom.